por el día 2, tuvimos unos días movidos, diría. Ya deberían estar viendo ahora en segundos, cuando active la cámara, nuestra bella oficina. Y las ven a las chicas ahí de vuelta. André, hoy estuviste a la mañana, así que figurita repetida tenemos para la tarde. No la dejamos ir a casa hasta mañana. Y Luli Cambón, primera sesión de la Learning Week. Y te vamos a ver bastante esta semana, porque el jueves vas a estar todo el día en esa silla contándonos de gamification, diseño instruccional, obviamente. Pero bueno, ya que estamos hablando de diseño instruccional, les habíamos prometido a la mañana que íbamos a hablar de un partnership muy interesante, un cliente que siempre tiene cursos bastante demandantes en el buen sentido, obviamente, que requieren de todo el equipo de Luli. Así que, ¿quién mejor para contarnos todo que ella misma? André, testeamos tu cámara de paso, así te veo aparecer. Buenísimo. Y me voy a pasar a mute, si quieren, y les doy la sesión porque tenemos un montón que hablar. Así que dejo de hacer chistes. Cuando quieran, ¿no? A ver, probando, ¿se escucha bien ahí? Perfecto, André. A ver, genial ahí, Luli. Si querés prender la cámara. Hola a todos. Ahí está. Perfecto. Excelente. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que estamos muy, muy contentos, como contaba precisamente Martín al principio de esta sesión, pues es nuestra segunda sesión del segundo día, se está yendo rapidísimo. Estamos muy contentos por todas las personas que nos visitan. Y el día de hoy es muy especial porque vamos a hablar precisamente de una empresa muy, muy querida para los mexicanos y yo creo que para el resto del mundo. Es una compañía que representa mucho y que nos recuerda incluso la infancia, ¿no? Creo que detrás de toda esa experiencia que tenemos cuando consumimos sus productos, pues obviamente existe toda una logística y toda esa gente que hace posible que esos productos estén en nuestra mesa todos los días o que podamos ir a la tiendita de la esquina y poderlos encontrar, obviamente tienen cierto proceso para aprender a hacer todo eso. Y qué mejor que hablar este día de uno de nuestros clientes más queridos, igual que el día de ayer tuvimos también a Cinépolis, que es otra de las empresas que se ha extrañado mucho en esta pandemia. Me gustaría que pues habláramos de Grupo Bimbo. En esta sesión va a estar, como acaba de mencionar Martín, Luli Cambón, que bueno, obviamente ella es experta en todos estos proyectos que hemos realizado con ellos, con este cliente. Nos va a acompañar también André, que también es experta también, y Lari también va a estar con nosotros. Y nos va a comentar ahí unos temas que son muy técnicos. En esta sesión, bueno, pues nos vamos a enfocar también a cómo coincidimos nosotros con toda nuestra expertise de empresa de capacitación y de realización de varios proyectos. Y bueno, creo que es súper, súper importante comenzar con algunos datos muy, muy relevantes sobre esta empresa que nos hacen ver más allá de lo que en un momento dado, pues sabemos que es llegar y encontrar el pan en la mesa, ¿no? Detrás de todo esto, pues existe obviamente muchísima gente, es uno de las empresas que tiene presencia en más de 33 países, imagínense eso, más de 133,000 colaboradores, que obviamente pues es un mundo de gente que ha desarrollado esos skills que les permiten que esta experiencia que tenemos sea pues obviamente inolvidable. Estamos hablando de más de 53,000 rutas, más de 13,000 productos que muchos de nosotros pues ni siquiera sabemos que tienen y que obviamente pues estos tienen también toda una logística. Más de 100 marcas y más de 2.9 millones de puntos de venta. Estamos hablando de una empresa que tiene 202 plantas. Entonces creo que es súper, súper interesante esta sesión en la cual, bueno, pues vamos a ver que algunos de los desafíos que tienen en común todas las experiencias que hemos desarrollado es que son experiencias pues globalizadas porque es una empresa muy grande, es una empresa multinacional, que la audiencia normalmente son los corporativos, bueno, obviamente pues como son empresas tan grandes, pues nos han contactado varias áreas, de diferentes áreas, desde luego,
Y esto nos hace que hagamos trajes muy, muy a la medida con todo el expertise que contamos dentro de la compañía. Contamos con proyectos con mucha escalabilidad y también que son proyectos multilingüaje, o sea que tenemos que hacer como en varios idiomas un mismo contenido. Entonces, es un reto bastante importante que nos ha dado también como empresa, pues mucha enseñanza. Como tal, Quinio, como ustedes lo saben, quien ya nos conozca y sé que muchos de ustedes ya nos ha, o nos ubica, pues somos una empresa que aportamos en nuestra experiencia basada en ciencia cognitiva, ¿no? Y el diseño de user experience. Este es súper importante porque estamos 100% centrados en el usuario, pero también diseñando resultados. Y creo que este es uno de nuestros principales diferenciadores dentro de las compañías que se dedican a este mundo de la capacitación. Entonces, pues bueno, me gustaría mucho darle la palabra a Luli Carbón, para que nos apoye también y nos dé un poquito de retrospectiva sobre lo que son estos proyectos. Adelante, Luli. Gracias, Euge. Bueno, un poco quiero contarles del contexto, un poco más de la empresa desde la perspectiva nuestra, ¿no? De como partners de ellos. Hace más de 3 años que ya colaboramos junto a ellos, co-creando las experiencias de aprendizaje. Los hemos apoyado en más de 12 proyectos diferentes, por eso esto que decíamos de los desafíos de los stakeholders, ¿no? Porque son múltiples stakeholders en las diferentes áreas, pero también en un mismo proyecto, múltiples stakeholders o decisores de las experiencias que estamos tomando en cuenta a la hora de diseñar, ¿no? Más o menos alrededor de 50 horas lectivas, más todo lo que es la traducción, hemos desarrollado en estos 3 años. Y diferentes personas nos han contactado, por lo cual también hay todo un manejo del lado de PM muy importante, gracias al equipo liderado a Floppy, para poder abordar este tipo de proyectos que terminan siendo complejos por todo esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, el proceso que nosotros usamos, o la metodología que usamos en Quinio, como bien dijiste, Euge, tiene que ver con la orientación a resultados. Nosotros estamos siempre pensando primero en los objetivos de negocio y en la audiencia. Y el contenido no es el rey, ya lo hemos dicho en otras oportunidades con André. Lo que más importa para nosotros es eso, ¿no? Como pensar en el objetivo de negocio y en la audiencia. ¿Y qué pasa con la audiencia? Identificarla, analizarla, entender cuáles son sus barreras, sus gaps, sus puntos de dolor, identificar las limitaciones, ya sea de tecnología o algún tipo de requerimientos. A veces pasa que si estamos haciendo algún diseño de compliance, bueno, hay que pensar en la normativa que está detrás y cómo la tenemos que abordar. Hay puntos sí o sí que tenemos que abordar por los requerimientos que tiene de negocio o las limitaciones que tenemos en cuanto al contenido. Y recién ahí visualizamos la experiencia de aprendizaje. Nos pasa mucho que se ponen ansiosos a veces los clientes, ¿no? Dicen, bueno, dame algo. Entonces tenemos un proceso que es de ida y vuelta con el cliente, que lo que nos hace es ir aprobando ciertas partes, siempre bajo esta misma metodología de estos pasos de Design for Results. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De estos que están viendo en pantalla. Sí, sumo algo, Luli, también, que esto es algo que por ahí los que hemos trabajado en diseño instruccional lo hemos vivido, de cómo muchas veces el requerimiento se aborda con el objetivo de representar, digamos, toda la información disponible acerca de un tema, ¿no? O sea, normalmente es como, bueno, acá está el manual del usuario, háganlo lindo, y la realidad es que esta metodología que ya está probada en muchos de nuestros proyectos, digamos, empieza por el final. Es como, realmente, ¿cómo va a ser el éxito? ¿Cómo el cliente se va a dar cuenta de que esta acción formativa tiene éxito? ¿Cómo lo va a medir? Entonces vamos con esa idea, vamos desandando ese camino, entendiendo cómo va a impactar, o sea, por supuesto en la audiencia que definimos, y por eso hablamos, ¿no?, de Design for Results, es diseño orientado a resultados. O sea, acá la idea no es solamente saturar a las personas de información o solamente hacer que ganen competencias teóricas, sino realmente que esas habilidades que ganen, esas conductas que cambien, tengan un impacto en el negocio y se puedan ver en resultados. Exacto. Y todo este análisis que hacemos, hemos ya contado en otras oportunidades, tiene que ver también con el análisis de la learning persona, de un perfil al cual vamos a hablar. Si bien en este cliente nos ha pasado que a veces es heterogénea, siempre encontramos puntos en común, puntos de dolor,
realizamos distintos análisis para encontrarlos y hacer una solución que realmente sea a la medida personalizada. Por eso un poco el tópico de esta llamada, de esta conferencia, de que es personalizada a las necesidades de este cliente y de la audiencia, ¿no? Y la escalabilidad que tiene que ver con esto que decíamos antes de los requerimientos de una empresa global que tienen que pasar a ser, que esta capacitación tiene que pasarse para todo el mundo. Entonces, un poquito entrando en el proceso de Design for Results, ya viendo como algunos hitos que son súper importantes para nosotros, para que este proceso sea exitoso y cumplamos los objetivos que el cliente está buscando, es este llamado workshop de diseño, que bueno, se escuchan hablar un montón. Bueno, estos 12 proyectos que le mencionamos, hicimos 12 workshops de diseño. Cada proyecto tiene su workshop y en ese hacemos este análisis de objetivos y de audiencia, ¿no? Y después tenemos workshops de contenido. Si hacemos, por ejemplo, para un proyecto en particular de este cliente, fueron 5 workshops porque eran 5 temas. Entonces, cada uno íbamos desmenuzando de a poquito, era una cantidad de contenido muy grande, y a partir de ese workshop, después íbamos viendo cuál sería la estrategia de contenido, ¿no? Pero la instruccional ya la habíamos hecho en ese grande de diseño, en el cual participaban todos los decisores, como dije anteriormente, no solamente el SMI, sino que también es si hay un equipo de diseño instruccional detrás, o si hay algún decisor que capaz no es experto, alguien de comunicaciones. Acá en este proceso, este diagrama no está. También tenemos workshop de arte, ahí el equipo de UG también. Un aplauso para ellos. Se ocupan de toda la parte de diseño gráfico, porque la verdad es que tenemos que estar siempre alineados a lo que el cliente espera y necesita para su organización. Sí, después tenemos estos entregables de guión, la producción del e-learning en sí, las versiones revisadas entre los SMIs y los diferentes decisores. Pero como ven, para nosotros es muy importante toda esta etapa de análisis o el proceso que vimos anteriormente. Sí, nosotros siempre decimos que nos encargamos de medir 2 veces antes de cortar, digamos, porque una vez, digamos, ¿qué pasa? O sea, no solamente la creación, digamos, ¿cómo sería no tener esta claridad al principio del proyecto, ¿no? Donde en este workshop de diseño hacemos un montón de preguntas. Creo que para muchos de nuestros clientes también les llama la atención decir, bueno, estas preguntas están relacionadas y todo confluye al negocio, todo confluye a la necesidad en sí. Entonces nos encargamos de hacer un abordaje bien consultivo de esta necesidad y medimos y cuando vamos a la producción tenemos la evidencia que necesitamos de que vamos a avanzar sobre paso seguro, de que, digamos, cada punto que vamos a diseñar está relacionado con un objetivo de aprendizaje y con uno de negocio y que la audiencia va a tener, digamos, va a conquistar resultados sobre eso. Igual, podríamos decir estos análisis que hicimos estas preguntas, lo que les puedo decir es que no hay un solo cliente que no haya... Creo que estás muteada, Lili. Ah, no, estás bien, se escucha. Perfecto. Sí, está bien. No hay un solo cliente que no haya agradecido después de tener ese workshop, porque también lo que pasa es que descubren cosas que no sabían, ¿no? Que por ahí van y pensaban, tengo que meter todo este contenido, después del workshop empiezan a decir, bueno, no era tan necesario, o capaz gamificación no lo necesito. O sea, los ayudamos en este partnership a ir eligiendo la estrategia que necesitan para su capacitación. Ahí se cuestionando. Son por ahí 2 horas o incluso más, pero realmente se nota en el resultado en tanto del proyecto, y después van a ver un poquito más adelante algunas estadísticas que tenemos de mismos usuarios o los mismos learners que toman, de cómo termina siendo toda la capacitación en sí o la solución entregada, ¿no? En el e-learning, por decirlo de alguna forma. Bueno, acá lo que podemos ver es algunas estrategias de aprendizaje o de diseño instruccional que hicimos para este cliente. Yo creo que si alguno hizo alguna capacitación, yo creo que la mayoría de las personas que están en este taller pueden escuchar o haber escuchado de todo este tipo de técnicas que usamos. Bueno, hay 1.000.000, ¿no? El tema es cómo elegir la adecuada para cada uno de los proyectos en el que trabajamos con el cliente. No sé si, Lari, te querés desmutear y contar algo más, que justo a ti que te subiste. Sí, justo. Bueno, las que podemos ver, la clásica que ya explicaste de storytelling, después ver lo del estilo comunicacional también, según qué audiencia va, si el cliente quiere que sea algo mucho más formal, algo más lúdico, depende cuál es su cultura también y cuáles son los objetivos que está buscando. Perfecto. Sí, ahí sumo algo y que muchas veces pasa que,
hay determinados términos de moda, ¿no? Entonces tal vez decimos, no, storytelling es, nada, soluciona todo, es la mejor manera. Lo necesito. Porque, claro, lo necesito. Y no es, digamos, no es que haya una estrategia mejor que otra per se, ¿no? Porque las estrategias están creadas en función de estos relevamientos que hacemos. Entonces, solo hay mejor y peor en función de qué tanto resuelve los desafíos que planteamos en un inicio. Entonces, tal vez si el storytelling, nada, sumando lo que decía Lara, digamos, es una excelente estrategia, pero hay que ver qué, para quién y cómo, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores valores que damos en la compañía, el hecho de poder estar asesorando al cliente acerca de lo que de verdad quieren, porque en muchas ocasiones, como decías, llegan y dicen, ¿sabes qué? Quiero un curso que tenga storytelling, pero nosotros en esa precisamente indagación que hacemos acerca de para qué quiere el proyecto, a quién va dirigido, entonces vamos descubriendo junto con el cliente en esas sesiones que son súper valiosas de workshop, y el cliente en muchas ocasiones sale ya, como dice Luli, pensando otra cosa. Es cierto, a lo mejor no era el objetivo, o a lo mejor tenía que meter otro tipo de contenido. Entonces, creo que son súper valiosas para poder irlo como enfocando, irlo asesorando, que al final pues somos expertos en eso. Sí, de acuerdo, 100%. Y otro de los temas que acá no estamos viendo, que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje, es un poco los modelos de aprendizaje a sugerir, ¿no? Según los objetivos, si queremos que las personas hagan algo diferente, si se quieran informar o sensibilizar sobre un tema particular. Esto un poquito más adelante lo vamos a ver, pero imagínense que si el objetivo es que la persona encuentre algo rápidamente y lo tome antes de una llamada con un cliente, ¿por qué los vamos a hacer pasar por un journey completo y vamos a estar midiendo su completion, o sea, su completitud del curso, si en realidad el objetivo era informar, simplemente, o encontrar rápidamente, y nos ayuda también a posicionarnos como socios estratégicos y también empujar a esto que decíamos del contenido en Serrey, por favor, no más 2 horas de contenido en una sola, un video de 2 horas, ¿no? Tiene que ver con eso y que también muchos e-learning tienen mala fama por este tipo de malas prácticas. Otro tipo de estrategias que también podemos sumar son la utilización de casos reales que utilizamos mucho en este cliente, los do's and don'ts, estas buenas prácticas para el cliente, mostrar estos casos de éxito del cliente que también funcionan un poco como estrategia de marketing para visualizarse o para mostrarse dentro de la compañía y también para decir, bueno, no solamente se hacen en las grandes industrias o las innovaciones solo de las empresas de tecnología, ¿no? Nosotros también lo podemos hacer porque acá vemos un caso puntual donde lo hicimos. Y también hay otras preguntas útiles que nos ayudan a diferenciar si es el approach correcto, ¿no? Si vamos a elegir esta estrategia o no. Se las dejo como tip. Algunas preguntas son, ¿no? ¿Cuáles son las 5 cosas principales que la gente debe saber y más que saber hacer, ¿no? Sobre este tema. Productos, sistemas, el que estemos enseñando. Después, ¿cuáles son los pasos claves que las personas deben seguir para hacer esto correctamente? Entonces, eso también va marcando un poco el diseño. Imaginémonos que estamos diseñando un paso a paso o un proceso que tiene 5 pasos. ¿Por qué no el menú que estamos diseñando o las microlearnings o las cápsulas son esos 5 pasos y ya cuando la persona entra ya ve esos 5 pasos y refuerza el conocimiento y no se va a olvidar que son 5 pasos? ¿Cuáles son los 5 errores más comunes que la gente comete? Eso es algo que siempre se deja de lado y es muy importante. Hacer un action mapping, mapear exactamente donde la persona le aprieta el zapato. El otro día teníamos una call con un cliente y me dijeron, y ese taller del zapatero, hagámoslo. Estaban re emocionados de poder trabajar. Incluso hicimos una encuesta para llamar a otras personas que no estuvieran en la llamada y obtener información valiosa directamente de los usuarios finales que iban a tomar la capacitación. El taller de los zapateros. Estuvo buenísimo. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hacen? Eso nos ayuda también a hacer diseñar casos como pensábamos antes, basados en escenarios reales y que sean justamente el storytelling sea adecuado y sea realista si lo requiere el caso, ¿no? Y, por ejemplo, otras preguntas que podemos hacer es cuáles son 5 casos de estudio o casos de éxito o anécdotas que ayudarían a las personas a ponerse en tema en el contexto o donde deberían acudir a la gente a obtener más información. En el sentido de, no te dejo todo en el e-learning, capaz que te dejo este proceso, y si necesitas un doble clic, bueno, vas
y entras al micrositio donde tiene toda la información, o a la documentación donde está la parte técnica, y yo hago una estrategia pedagógica que te explique en qué consiste ese paso a paso, pero el detalle vas a la documentación, que es lo mismo que vas a tener a la hora de cuando estés trabajando. Ahora vamos a pasar a algunas de las estrategias preferidas de este cliente. Ya lo dijimos antes, el storytelling. ¿Por qué funciona el storytelling y por qué lo recomendamos en Quinio? Sabemos que tiene una efectividad de un dato contado a través de una historia. La gente lo retiene más en un 20 veces más que si estuviera contado a través de un dato regular, ¿no? Entonces, eso ya sabemos que funciona, que las personas aprenden, el conocimiento se transmite desde la historia de la humanidad por historias, por lo cual es una técnica súper recomendada y súper utilizada. Ahora, ¿qué historia contar? Depende del proyecto, depende de los objetivos de negocio y de la audiencia. Por ejemplo, nos pasa, ¿no? Que si nosotros recomendamos una historia así, como están viendo en pantalla, sos el héroe que necesita la ayuda, mantendemos a la ciudad, y me dicen, no, nosotros en esta empresa no hablamos de esa forma, nuestra comunicación es directa, es realista. Entonces, no, o sea, no vamos a salir con una súper historia si no es apropiado para la audiencia ni para el negocio. Ahora, si podemos volar un poco, si nos podemos divertir, como decía Lari, si tomamos un tono más lúdico, bueno, agreguemos eso que seguramente va a ser un diferenciador frente a otros tipos de entrenamientos más, digamos, directos o regulares, ¿no? Sí, ahí en eso agrego, Luli, Dale. que también, digamos, entender la cultura de la empresa, digamos, del cliente es importante. Esto que mencionaban, creo que a muchos les habrá pasado acá conectados, de decir, estar participando en una experiencia digital de aprendizaje y de repente ver, no sé, de algo que no los interpelaba directamente, o de repente, no sé, estuviera en español, pero no el que se utilizan normalmente, o con una metáfora, con fotos que no te interpelan, no sé, como decíamos, están todas en oficinas, dándose las manos, en la reunión, y por eso una empresa que trabaja, digamos, más afuera, entonces como que es parte también con esa misma idea de encontrar el equilibrio justo, ¿no? Entre qué tan lúdico, por ahí retomo ahí lo que decía Lara, digo, entre serio y lúdico, en qué punto del cuadrante nos ubicamos, entre mucha ficción y un storytelling como muy ficcional, y la realidad misma de todos los días, ¿dónde nos ubicamos? De ahí creo que estaban compartiendo también digamos, para qué necesidades estás diseñando este artículo de blog también que pueden entrar a ver, también que habla de eso, pero bueno, creo que es interesante, digo, todo este trabajo de relevar y de preguntar y del workshop de diseño es también para ubicar estos puntos, no solamente para ver el contenido de los expertos, sino también para entender cómo le vamos a hablar a la audiencia. También, André, el ver qué tipo de delivery se le va a dar al contenido. Son temas súper importantes porque con eso te puedes dar cuenta de qué tantos elementos gráficos puedes integrar. Y es ahí en donde vamos, obviamente, uniendo qué tipo de contenido, qué tipo de estrategia, pero también hasta dónde puedo llegar para que ese delivery sea completamente transparente, que no sufran con, híjole, fue mucho la parte gráfica y ahora ya no lo pueden bajar, sino que todos esos elementos los tomamos en cuenta para poder generar una estrategia muy a la medida del cliente. Sí, totalmente, que tiene que ver con las restricciones que decíamos al principio, capaz que hay una limitación. Sabemos que esto tiene que ser un descargable, no es un e-learning, es un descargable para la gente no tiene acceso a internet. Bueno, entonces hacemos una estrategia que les funcione. Un mega archivideo con no sé qué y pesa 300 megas, no lo pueden bajar, no sirve. Y es parte como de esa enseñanza, o más bien como de ir enfocando al cliente y mostrándole qué es lo que sí es conveniente, porque en muchas ocasiones, pues obviamente llega con toda una idea, ¿no? Completa de lo que quiere, pero tiene que ver mucho con qué es lo que tienes para hacerlo, para que sea un proyecto que en verdad sea rentable para tu compañía. Sí, que sea adecuado a los objetivos de negocio. Capaz que estabas buscando otra cosa, no te sirve lo que estabas pensando en un inicio. Y bueno, ahí un poco el workshop se trata de eso, de romper los mitos, y por ahí no es todo lo que anda dando vueltas es necesario para tu desafío en ese momento. En este cliente en particular hemos utilizado todo tipo de recursos y obviamente los vamos llamando a colación o los vamos utilizando a la medida que sea necesario para ese proyecto. Y si no se guarda y se usa para otra cosa o no se usa, ¿no?
Por ejemplo, el recurso del personaje. Los personajes sabemos que también funcionan porque interpelan al usuario y generan empatía con las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un guía que atraviesa durante toda la experiencia. Podemos tener un protagonista y vos lo acompañás y haces el camino del héroe completo. Eso en una oportunidad hicimos para una metodología que era muy compleja, una serie de escenarios y eran varios personajes que intervenían y la verdad que quedó muy bien y muy ameno con respecto a lo técnico que era, ¿no? Y era un público que no estaba acostumbrado a algo tan técnico de marketing o de ventas. Entonces este personaje te generaba empatía y también tenía como ese crecimiento, como el que ven en pantalla, que está todo así, qué bueno que tengo la cámara porque puedo explicar, está todo así, y va creciendo y después se terminaba siendo un campeón, bueno, desde lo discursivo, desde lo visual, y también es un poco de la experiencia de la propia persona que lo está tomando, que va creciendo. Y también empezamos a conjugar con otro tipo de estrategias que vimos antes, ¿no? ¿Qué pasa si le ponemos gamification? Entonces, ganas puntos por acompañar, por mentorear, por coachear a alguien. ¿Qué pasa si restas puntos porque el hacker te robó datos y llegás a 0 y tenés que volver a iniciar la capacitación? Entonces empezás a jugar ese tipo de estrategias, objetivo de negocio, que la gente no cometa ese error en particular, porque es súper grave, listo, vuelve a iniciar. Es como que el juego de la vida en sí. Y los puntajes también tienen que empezar a tener que ver con el mismo tema del que estábamos hablando, tema transversal, o por ejemplo una historia en algunos puntos. Esto es lo que me comentaba antes, a veces no funciona poner una historia transversal, entonces ponemos pequeñas cápsulas de historias, una inicial para llamar la atención, y después usamos alguna al final para hacer un remate, o también un caso propio como un multiple choice, algún tipo de ejercicios, comprobaciones de conocimiento. Se pueden usar en diferentes maneras. Bueno, otro de los puntos fundamentales es el diseño del journey, o sea, cuál es el camino del usuario, cómo va a recorrer esta experiencia. Y ahí tenemos que sentarnos a diseñar realmente y pensar junto al cliente qué es lo que necesitan en cuestión de tiempos, cómo va a ser consumido, eso que ya hicimos el análisis en el workshop de diseño. Por ejemplo, es algo que va a ser por cápsulas, que van a entrar, eso que decía antes, ¿no? Salen y entran y vuelven a salir. Entonces, todo por ejemplo, si tenemos un menú, tiene que estar adecuado a lo que estamos enseñando, a las limitaciones de la audiencia, a las fortalezas, a las barreras. Sí. Todo tiene que estar vinculado. Sí, aprovecho también esto que mencionás para contestar una pregunta del chat, que era, digamos, qué tan recomendable es la inclusión de un tipo de recurso. Digamos, eso básicamente la respuesta te lo va a dar las características de la audiencia, sobre todo, por ejemplo, qué dispositivos están conectando, tienen todos un puerto, digamos, de audio habilitado, tal vez el tiempo en el que tienen para acceder durante su día, digamos, su jornada laboral, que si están en un entorno muy ruidoso. Entonces, en esos casos, no recomendaría, por ejemplo, un video con locución, porque de alguna manera no estás considerando las cuestiones del ambiente laboral de esta audiencia particular o las barreras, si tienen, tecnológicas. Entonces, creo que son estas preguntas donde no hay un sí o no, digamos, en sí. Es realmente te contestan estas preguntas, las características que vos relegaste, digamos, de la audiencia y del contenido al principio del proyecto. Sí. En ese caso, no sé si la pregunta es relativa al video. Sí, digamos, un texto de lectura acompañado con locución. Está bien, sí. Siempre se recomienda poner o subtítulos o transcripciones por un tema de accesibilidad. Eso es fundamental, siempre tener en cuenta que hay personas que pueden llegar a tener una barrera que ya sea momentánea o que tengan física, entonces siempre se recomienda poner subtítulos, no importa la locución. Y después, otra cuestión es que siempre recomendamos una mezcla de recursos para generar un sistema que sea no constante, sino que también tenga constantes y variables para llamarle la atención. Lo que ayer decía Valeria de PF, de cambiarle el color o, bueno, cambiar el tipo de recurso para despertar a la audiencia. Y también estos cursos que vienen ya desde hace unos años y todavía quedan, lamentablemente, dando vuelta, esto de que me habla el locutor y yo no hago nada. Sabemos que la atención cae drásticamente, que la persona se va a otra pantalla y lo deja de fondo y sigue trabajando. Entonces, obliguemos a la persona que interactúe y de esa manera lo vamos a traer un poco más y lo vamos a obligar a que se quede. Sí, como acá que están haciendo preguntas en el chat, que están contestando, o sea, es como si esto, no solamente somos
nosotras hablando de estos casos, sino también son ustedes fomentando cierta parte de la conversación a través de las preguntas y los comentarios. Entonces es la manera de sacar al usuario de la expectación y apoyar la ruta de aprendizaje, digamos, esto de learning by doing, ¿no? O sea, aprendiendo por hacer. Sí, exacto. Bueno, este ejemplo que está en pantalla tiene que ver con un diseño que hicimos sobre un curso de agilidad. Creo que la mayoría de la gente debe conocer qué es agilidad y qué es el Kanban board, que es lo que están viendo en pantalla. Es un artefacto dentro de la metodología ágil, que lo que significa es que vos tenés que poner en esos post-its que ven en pantalla, esos verdes y celestes, no sé qué colores, los tenés que ir corriendo del lugar a medida que vas haciendo las tareas. To do, todo lo que nos falta por hacer. In progress es lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, ahora estamos en esta diapositiva. En to do es las diapositivas que nos faltan de acá en adelante, la 12 a la 18, y la done son de la 10 para atrás, ¿no? Entonces, es algo bastante sencillo, pero a veces es complicado de entender. Entonces, lo que hicimos nosotros es, ¿por qué no el menú de este e-learning en particular es un Kanban board? Donde todos los post-it o los cuadraditos se van moviendo a medida que la persona va accediendo a los micromódulos o tiene por hacer. Entonces, funciona un montón de sentidos, no solamente para mostrar el progreso de la persona, sino también para reforzar esta metodología que están aprendiendo y salen ya con algo seguramente aprendido porque ya vienen como el mismo menú se movía. Siempre que se pueda, ¿no? Porque a veces hay alguna restricción que decíamos antes, ya sea del dispositivo que estén usando o alguna otra cuestión que esté de negocio detrás, pero bueno, siempre terminamos de recomendar esto, como que con el menú se puede llegar a reforzar. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de journey que lo que está pensado es personalizado al framework, lo que hablábamos anterior. Tenemos un framework que es circular. ¿Por qué no el menú es circular? Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Bueno, hacemos que la persona interactúe con ese menú y que visualmente ingrese y ya lo vea en pantalla y refuerce el framework, ¿no? Y después, acá lo que ven es que siempre agregamos algún tipo de instrucciones, un glosario, tipo de recursos, pero que están por fuera de la navegación principal, que es este framework circular. Y por otro caso, en otro caso, por ejemplo, tenemos esto que tiene que ver con la escalabilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer muchas sesiones a lo largo del tiempo? Tenemos que empezar a ahorrar o pensar cómo estratégicamente se puede llegar a hacer, usar los mismos recursos para que se pueda replicar, no solamente para nosotros que tenemos que hacer el mismo e-learning varias veces o la misma estructura varias veces, sino para el usuario que espere que tenga el mismo journey a través de toda la capacitación. Sí, esto sumo algo también, siempre estas cosas nos ayudan a decir, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros somos esos usuarios finales de algunas formaciones digitales que hacemos? Porque, bueno, nada, no estamos exentos. ¿Qué pasa cuando venimos con cierta tipología de experiencia, donde sabés que después de este contenido va a venir el otro, que después va a venir un video, y uno se va acostumbrando y de repente hay un cambio muy abrupto, donde uno a veces como que se pierde, por más de que sea claro y la pantalla sea clara, uno ya viene con cierta impronta de cómo va a ser esa experiencia. Entonces, también hay que pensar en esto. O sea, siempre, yo creo que el sentido común también está bueno apelar cuando uno dice, che, ¿dónde estaba el menú antes? No sé, el icono de más información estaba arriba a la derecha, me lo cambian a la izquierda, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Me pierdo. Entonces, creo que en este punto apoyo lo que decía Luli, porque digo, la escalabilidad también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, agregaremos más módulos a esta experiencia, lo harán personas que ya lo hicieron, son nuevos, ¿qué tenemos que esperar, no? O sea, eso también es muy valioso preguntárselo, ¿no? Al inicio del armado de este journey. Sí, y lo que decíamos antes, que el menú sea por ejemplo, que es un menú de cajas, no significa que siempre se vaya a ver de la misma forma. Podemos pedirle al equipo de ARDE que nos cambie el color, que haga alguna otra dinámica y que, por ejemplo, entre sesión y sesión cambie el fondo. Entonces ya la persona ingresa y dice, esto es otra sesión, porque tiene otro color, ¿no? O estamos diseñando las montañas, cambian de color las montañas. Ahora este tema era de comunicación y tenemos ciertos iconitos, detalles que la navegación es igual, pero cambia a nivel gráfico, le da una impronta, visualmente es más atractivo, pero no complicamos al usuario y sabemos que también en celular
todo el tema de responsivos muy importantes funcionan al 100%, ¿no? Que estas cajitas se van a apilar, que la persona va a entrar. Y los temas o los puntos, las pistas para el usuario están. Avisamos cuando terminaron con las palomitas, con el check de visto, tenemos el botón para ingresar. En este caso el que están viendo es un mock-up de un menú que tenía gamificación, entonces están los puntos, está en una barra de avance, tenés un bloqueo que te está indicando que te conviene hacer ciertos temas, pero hasta que no termines no tenés el examen. Y visualmente se entienden sin tener que explicarlo demasiado, porque es bastante sencillo a nivel estructura. Después, todo el equipo de arte lo que hace es robustecerlo y hacerlo mucho más atractivo al usuario. Y un tema no menor es la gamificación, que sé que viene una sesión en unos días y seguramente les guste mucho que hablemos sobre este tema, pero lo que yo quería contarles desde este aspecto es que tengamos en cuenta el relevamiento que hicimos antes, la audiencia y el negocio. No agreguemos gamificación si no es necesaria, ¿no? O pensemos si la gente realmente tiene la expertise o la madurez tecnológica para poder pensar en estos puntos. O si se va a motivar con los puntos. Y si vamos a poner los puntos, hay que acordar con el stakeholder, con el decisor del proyecto, cómo va a funcionar. No es simplemente agregar puntos y nada más. Tenés que hacer todo un sistema de puntajes detrás, que el usuario sea lo más transparente, como decía Euge, posible, como para que lo puedan entender sin demasiada explicación, y que puedan entender cómo jugar, cómo ganan, cómo restan. Si hay insignias, cuándo termina, esto que decía antes, si te equivocaste, bueno, te vas a equivocar y te vas a revisar, tenés que decirlo claramente. Es horrible cuando estás tomando una capacitación y te echan y ¿qué pasa? Bueno, ya te lo dije, te expliqué las reglas, claro. Es otra cosa, ¿no? Sí, incluso también esto de pensar en usuarios con distinta madurez tecnológica, en el sentido de que tal vez esas instrucciones para jugar el juego estén visibles o que aparezcan con cada desafío, o que aparezcan una vez, o que puedan estar disponibles para abrir. Pero creo que también rescato esto, ¿no? O sea, creo que también gamification es algo que todos rápidamente es fácil, enamora mucho, sí. La idea de jugar y aprender, pero bueno, también hay que entender cuándo utilizarlo, cuándo es mejor, ¿no? O sea, esto de lo que uno quiere, como los caminos que uno quiere estimular o desarrollar, o los que no. Entonces creo que ahí también esto de motivadores y recompensas es tal cual, ¿no? Digamos, si, la estrategia y la audiencia y el tema dan para eso. Porque no es que no se pueda aplicar gamificación, el tema es si es más efectivo, tracciona más resultados una estrategia de gamificación. Y ahí algunos tips que ya les puedo ir anticipando. ¿Por qué agregamos tiempo cuando el factor en la vida real no está? ¿No? Entiendo que si te están midiendo, si estás haciendo una capacitación como cajero para un restaurante, bueno, ok, sí, es importante la cantidad de clientes que atendés en un tiempo determinado. Ahora, si estás atendiendo a un cliente donde lo más importante es que se sienta atendido, que vos le transmitas los valores, que llegue a su objetivo, que resuelva, que no llame al call center quejándose, no miramos a la persona con el tiempo, mirámoslo por el nivel de atención, hablemos de categorías y, por ejemplo, digamos, sí, nivel de atención al cliente, bueno, aplausos para una cosa, restemos en ciertas otras cosas que tengan que ver con el negocio. Si el valor del negocio es un corazón, bueno, utilicemos el corazón. No pongamos puntos porque, sí, pongamos puntos, ni usemos estos juegos de la vida o estos prefabricados que digo, bueno, sí, lo ponemos y ahí me queda. Si no quedan justo a la estrategia, no conviene. Realmente no conviene. Bueno, queríamos preguntarles ahora si alguna de estas estrategias que mencionamos las utilizan y si quieren nombrar alguna otra, quieran que revisemos alguna otra en particular. Si acá abrimos el chat, ahí les pedimos si nos pueden contar un poco, nos abren un poquito una puerta a su día a día en la organización, si trabajan con algunas de estas metodologías, o si han trabajado, o si desean trabajar también. La idea también, bueno, estuvimos dando algunos tips. Entiendo que, digamos, estamos compartiendo material y esta sesión también va a quedar grabada para los que quieren reverla, y también estamos compartiéndole los materiales. Pero así, aprovechando que estamos en este momento de encuentro en vivo, si alguno quiere compartir una experiencia, bienvenido sea. Acá tenemos dos grandes mentes de diseño instruccional
que están listas Hay que para aprovecharlo, exactamente. Sí, esto que vemos un poco de las modas, de las metodologías, ahí mientras digamos, nuestros invitados escriben en el chat, y creo que es algo muy concreto, y creo que cada año tenemos como un release nuevo de alguna metodología o algo. Sí. Entonces, como que hay que, nada, creo que está interesante. Siempre nosotros como profesionales de L&D estamos como siempre atentos a las tendencias y demás, pero hay que ver también eso. Yo siempre pienso que hay que tenerlo como un repositorio de recursos, una biblioteca que uno sabe exactamente cuándo entender un poco el problema que está mirando y cuándo ir a buscar un determinado recurso, ¿no? O sea, cuándo es más óptimo. Ahí vemos, están contestando. Ah, mira, acá nos dicen que han trabajado con algunas. Y bueno, esto de los simuladores es súper interesante, ¿no? Sí. Porque creo que, digamos, en qué contexto, o sea, ahí también digo, Luli, vos que has trabajado en este tipo de metodologías, sin dar demasiado dato para no desviarnos, ¿cuál pensás vos que sería como el contexto del simulador? O sea, ¿para qué, si tuviéramos que darle un tip a nuestra audiencia ahora, ¿qué le diríamos? ¿Cuándo recomendamos usar un simulador y cuándo no? Cuando hay que practicar algo. O sea, sencillo. Si es que hay que practicar algo, por ejemplo, en algún sistema en particular, se puede agregar. Siempre recomendamos que puedan tener varios intentos, que puedan practicar, digamos, que no, de entrada no se le testee, sino que pensar que los simuladores es un ambiente seguro, donde no se va a castigar a la persona, sino más bien ellos van a poder practicar y después sí van a ir al sistema y hacer todos los pasos, y bueno, ahí sí van a tener más problemas a la hora de equivocarse. Un poco el e-learning sirve de eso, ¿no? Las experiencias de aprendizaje es un ambiente seguro. Sí, sin duda también. Sí, es ambiente real, pero libre de riesgos, ¿no? Que te permite aparte incluir otro tipo, no nada más estar leyendo o estar viendo como un proceso, sino también practicarlo. Y es mucho más sencillo cuando ya hiciste algo, recordar qué fue lo que hice cuando estuve aquí, que solamente si lo leíste. Exacto. Entonces creo que nos permite como entrar en esos ambientes reales en donde sabes que, como dices, no eres castigado, no vas a tener ningún riesgo. Sin embargo, creo que sí te deja como esa experiencia que te va a permitir hacerlo posteriormente con mucho más seguridad. Sí, y un tip que sugiero, digamos, de experiencias que hemos tenido, que es muy bueno, generar el simulador, digamos, y brindar algún tipo de tracking de la experiencia de cómo fue al usuario, y después también dejarlo disponible para consulta, ¿no? Porque realmente, digamos, muchas veces pasa, no sé, pienso en particular, digamos, hablando de los riesgos, ¿no? En el uso, por ejemplo, de maquinarias grandes o de algún tipo, digamos, por ejemplo, qué mejor que tener un espacio seguro para practicar antes y poder decir, bueno, no sé, a veces tiene mucho que ver con el tiempo de delivery de esa acción formativa. Hago el simulador, pero recién entro en contacto con la situación dentro de 2 meses, dejémoselo para que practiquen. Entonces, digamos, es interesante porque, digamos, obviamente estamos hablando en abstracto, no estamos hablando de un proyecto en particular, pero sí es interesante centrarnos, ¿no? Como que esta metodología sirve para la práctica. Ahí nos están comentando también en el chat sobre la realidad virtual, ¿no? Y justo estaba leyéndolo, que dice que, bueno, que son muchos los ejemplos, que se vio mucha insistencia en esto de usar realidad virtual y que hacer cuando el cliente te lo pide, digamos, y cuando uno ya sabe que mucho no funciona. Eso me gusta porque no es un tipo exactamente instruccional, sino que es digamos, de trabajo con los expertos del contenido. No, yo creo que funciona enteramente igual, ¿no? O sea, hay veces que no, ni siquiera es algo que aplique, porque la realidad virtual te requiere muchos elementos, entre ellos el uso de lentes, ciertos lentes, porque aparte de todo, no todo se aplica para todas las situaciones, el costo de esos lentes, qué tipo de gráfico es el que tú quieres mostrar, y qué es lo que quieres lograr, porque a los clientes obviamente pues les suena como muy atractivo el hecho, wow, realidad virtual, pero efectivamente yo creo que son muy pocos los casos en donde en realidad obtienes algo positivo acerca de esa experiencia, ¿eh? O sea, son muy, muy contados, tiene que cumplir con varios requisitos. Y mi consejo es posicionarte como partner y decirle, mira, yo no te lo recomiendo.
con argumentos, explicarle por qué vos no le recomendás, mostrarle, y también siempre una solución detrás, ¿no? Esto no, por tal cuestión, por tal otra, yo te recomiendo tal. Obviamente el cliente tiene la palabra final y capaz que terminas haciendo La algo última que no palabra, recomendás, ¿no? Eso siempre nos pasa. Puede pasar. Nos puede pasar. Pero, digamos, yo trataría de empujar por algo que vos creés que realmente es así y demostrarlo si es un cliente que le gustan los números, demostrarle con números. Si es un cliente que le gusta otro tipo de estrategia, seguramente vos lo conocés y podés llegar mejor para demostrar por qué vos no lo recomendás. Y me gustaría ver un último tema que tiene que ver con los resultados, de nada. Que tiene que ver con los resultados, ¿no? Que dijimos, este es un proceso de Designing for Results. Queremos ver resultados. Y les traigo una pregunta que puede llegar a sonar polémica, ¿no? Pero muchas veces medimos a través de la cantidad de finalizaciones. Un 97% de mi audiencia lo terminó. Pero la gran pregunta es, si nuestro objetivo era otra cosa, lo que decíamos en un principio, nuestro objetivo era informar o un showbait que en el momento puedan ingresar, consumir ese PDF o ese contenido que diseñamos, lo pongan en práctica, hagan el speech con el cliente y salgan a vender. ¿Por qué los medimos por la hora y media de capacitación? Y ese 97% realmente funcionó, se aplicó a un KPI de negocio, se impactó en la cantidad de ventas, bajó la cantidad de incidencias, bajó el riesgo, bajaron las llamadas de no me funciona. Entonces, me parece que tenemos que cambiar un poco ese mindset que tenemos acerca de, la cantidad de finalización, a pasarnos a, por ejemplo, medir encuestas de satisfacción, si a las personas les gustó o no les gustó, si recomendarían a la capacitación. También nosotros estamos usando un montón Exapi como para relevar datos de cuestionarios que las personas ingresen de mejoras para poder tenerlos. Las LMS en general permiten eso, aprovecharlo, tomar como una oportunidad de qué podemos ir mejorando. Nosotros hemos hecho, en este momento con este cliente, estamos haciendo unas sesiones que a medida que nos va llegando el feedback, vamos mejorando y nos permitimos ir mejorando con bajo esta metodología ágil, que no está escrito en piedra, no está rígido, ¿no? Entonces nosotros mañana vemos que esto no funciona a partir de que el usuario mismo, el usuario final, nos reporta algo o nos levanta la mano y dice esto no funciona y lo podemos cambiar. En cambio, si nos quedamos con, sí, 97%, y me parece que es poco, no sé, es muy polémico, no sé si alguien concuerda con lo que digo. Apoyo totalmente. Sí, es verdad. Acá vemos también que nos contestan del chat de que también, digamos, suman acerca de las encuestas de satisfacción, ¿no? Digamos, no solamente sobre, como para medir, digamos, las metodologías que se están implementando, ¿no? Como esto solamente, qué tanto por ahí, entendería que el comentario va acerca de el éxito también de la capacitación tiene que ver con la reacción también de los usuarios. Sí. Y eso también es parte del éxito. Digo, no es la finalización, tal vez no llega todavía a ser un resultado que impacte en el negocio, pero sí tiene que ver con el éxito en la audiencia final, ¿no? ¿Les gustó o no les gustó? Bueno, una cosa que se hace mucho es un pre-examen y un post-examen, entonces repetimos y vemos en el momento si ese gap se redujo, estamos hablando de algún tema teórico en particular. Hay un montón de estrategias que se pueden ir haciendo. Esto de las KPIs de negocio en general no se miden, ni bien termina la capacitación y la capacitación no es la única herramienta para atacar ese KPI. Entonces, se hacen una serie de encuestas o lo que el cliente tenga y lo que hacemos es medirlo un tiempo después, acordado con el cliente, para ver si subió, bajó o si mejoró. Sí, también hay que tener en cuenta para la medición de los resultados, digamos que generalmente, y en el caso que estamos hablando, ¿no? Donde había un delivery global, digamos, cómo fue el calendario de delivery de la experiencia. Sí. Tal vez uno va a medir al 100% de la población y aún no, algunos han finalizado la experiencia, otros están haciéndola y otros no lo han comenzado. Entonces también es un resultado parcial y la idea, digamos, no es... Creo que no se malentienda que es rechazar la finalización como tracking, porque generalmente, o sea, tener un tracking siempre va a ser mejor que no tener ningún tracking, eso ya por definición.
Yo Sí. creo que es parte, ¿no, André? O sea, la finalización ya al día de hoy, a estas alturas, es parte de lo que podemos tomar en cuenta para medir. O sea, puede ser uno de los elementos, pero el hecho de que sea un único elemento dependería también de qué tipo de tecnología tenemos en la compañía. Claro, si no tienes mucha tecnología, pues igual y tienes una plataforma, a lo mejor muy básica, bueno, será el único. Pero creo que sí, a estas alturas existen muchas herramientas que te permiten tener otros indicadores mucho más específicos, que incluso hablábamos en la mañana, esa sesión estuvo genial sobre la analítica, ¿no? O sea, sobre ya es un nivel de detalle tan específico que te permite saber incluso si entraste un video y en qué minuto estás, por ejemplo, ¿no? Que bueno, eso ya depende de qué tanto tú te quieras enrolar en eso, pero sí creo que puede ser uno de los elementos solamente que puedes tomar en cuenta. Veo una pregunta de Esteban. ¿Podrían ampliar cómo es la medición de las interacciones? Te referís a, imagino, lo que está en pantalla, ¿no? Esto lo hacemos bajo el marco de XAPI. No sé si a la mañana conversaron un poco sobre esto, pero tiene que ver con qué tipo de verbos, sujeto y qué tipo de acción hacen, y a partir de eso medimos esa interacción. En este caso, lo que están viendo en pantalla es una encuesta de satisfacción, de calificación del entrenamiento, y las personas podían elegir entre muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno, y bueno, como ven, la mayoría eligieron muy bueno. Muy poquitos eligieron malo. Sí, ahí sumo, creo que también viene muy a cuento lo que comentaban en el chat recién sobre esto de ampliar un poco lo que es la medición del éxito, de resultado en capacitación. Creo que es verdad, es un poco lo que viene siendo la finalización. Hablamos de horas entregadas de finalización, pero que bueno, estos proyectos que, como el que estamos contándoles en esta llamada, también amplían un poco esas nociones, ¿no? O sea, no solamente por el impacto global que tienen, o considerar cuándo hacer delivery de la audiencia, sino también estas estrategias de cuándo podemos pensar en gamification, digamos, cuándo termina el juego, ¿no? O sea, cuándo se obtienen los puntos, sí. Cuándo es nosotros vamos a hablar de puntos e intentos. Por eso cada una de las acciones formativas que desarrollamos también tienen que tener una consideración acerca de la medición. Pero sí, creo que hay mucho trabajo, digamos, para ampliar esas nociones. Creo que ahí Leila lo mencionaba en el chat. Y creo que también estos son los espacios donde nos juntamos, los profesionales del L&D y en el día a día con nuestros clientes y partners, es que ampliamos también estas visiones y nos enriquecemos también del entendimiento de otros negocios, ¿no? Pues no solamente, bueno, en este caso que estamos hablando con este cliente también, ¿no? Poder conocer las distintas áreas, los distintos desafíos, es un aporte importante para también entender de que una audiencia no es igual a otra y que que la customización, la personalización es como también la clave también para conseguir la escalabilidad también de las experiencias. Sí, totalmente. Y retomando un poco lo que decías de la gamificación, sí, tomando un poco la simulación y la gamificación, ¿cuándo se termina la simulación? Si estamos midiendo el éxito por la cantidad de intentos, ¿no? Si, no es lo mismo una persona que sacó 100% del puntaje en el primer intento que en el segundo, ¿no? Y si hacemos un leaderboard o hacemos algún tipo de premio real, se traduce ganás una camiseta de la empresa si contestaste todo bien. Bueno, el que lo hizo en el primer intento y ganó el 100%, obviamente tiene que tener otro tipo de premio al que le tomó 3 intentos. No sé si quedan más preguntas, si quieren mandar algo más por el chat. A ver, también de esto, una pregunta más, creo que tenemos un tiempito para una pregunta más. Nos están consultando que si en nuestra experiencia, ¿qué podemos comentar acerca del lanzamiento de un producto de aprendizaje, si efectuamos algún testeo o validación, ¿no? Y de si lo hacemos, en qué etapa del proceso. Yo creo que por ahí puedo sumar algo. Creo que el punto de la experiencia y también donde más suma es tal vez a veces el involucramiento de la audiencia o del usuario final, tal vez de poder tener un momento de alguna entrevista con algún usuario final de la capacitación, para, digamos, porque muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros nos encontramos para las definiciones de proyectos con el experto de contenido, el líder,
y el líder y el experto de contenidos nos da su punto de vista acerca de la audiencia, de sus necesidades, de sus barreras. Entonces creo que enriquece muchísimo, pero muchísimo el desarrollo de cualquier, digamos, experiencia. Hablar con esa audiencia, efectivamente te cuesta esto, efectivamente metés la pata en estos temas, efectivamente te gusta más eso, y creo que esa es muchas veces la pata a veces que falta en muchos de los diseños instruccionales, pero en eso sí sumamos esto, ¿no? Como, bueno, en qué momento y siempre en la etapa de diseño. Sí, totalmente. Y después Jenny pregunta, hicimos un curso para cambiar la venta directa por producto a la venta consultiva. ¿Cómo medirían el impacto? Y en las ventas, claramente. Y supongo que también pueden evaluar a los clientes y preguntarles si los atendieron diferentes, si pasaron a ser más consultivos, ¿no? Como que mirar la otra pata. Encuestas de satisfacción y encuestas de relevamiento de información. Sí, cada proyecto, digamos, es un mundo. Y nada, a veces cuesta por ahí responder estas preguntas porque es como que, bueno, ¿qué tipo de vendedores? ¿Qué herramientas? Pero bueno, creo que también es interesante, por eso compartimos estas experiencias con ustedes, porque creo que a través de este tipo de clientes que tenemos, con las soluciones, digamos, no sé, multilenguajes, con storytelling y demás, como que uno no dice que nunca termina de conocer un cliente, pero siempre como hay más áreas y las necesidades de negocio son nuevas. Entonces creo que uno también empieza a entender cómo va conociendo distintos matices, y las audiencias también, incluso cuando tiene que año a año generar la misma temática, no sé, la versión 2021 del programa de compliance y tal, uno tiene que verlo con ojos nuevos. Entonces son preguntas que, digamos, podemos contestar así más generalmente desde la experiencia, pero creo que todo se remite al relevamiento del proyecto concreto que uno está tratando, ¿no? Sí, totalmente. Así es. Así que no sé si nos quedamos con tiempo, me parece que estamos un poco sobre la hora, ¿no? Bueno, de todas maneras, igual quedamos en contacto, nos pueden escribir, nos vamos a seguir viendo esta semana también en las próximas sesiones. Queríamos hoy traerles el caso súper especial también sobre la personalización y escalabilidad de trabajar para una empresa de impacto global y súper conocida, súper querida también. Y bueno, también los dejamos la invitación para las próximas sesiones. No sé si pasamos, no sé si los speakers quieren saludar antes de que pasárselo a Martín. Bueno, agradecer. Sí, pues antes que nada, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que creo que fue una sesión muy productiva. Fueron algunas dudas ahí que pudimos como indagar un poquito más y platicar, que a veces se quedan ahí, ¿no? En la empresa y uno no sabe con quién consultarlas, pero pues gracias por su participación. Todavía nos quedan 3 días, entonces pues la verdad se me ha pasado súper rápido, pero los esperamos, son temas muy, muy interesantes y ojalá se den un tiempo para acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo grande a todos y gracias por haber estado. Chao. Con ganas de más, pero bueno, por suerte, como dijo Euge, tenemos todavía 3 días. Esperamos mañana a la mañana con Victoria Sayago de Techin, Daniela Hernández de Gentera y André, obviamente, del equipo de Quinio. Va a estar Rodrigo nuevamente mañana a la mañana. Vuelven los paneles de expertos, nos queda este y uno más de Learning Maturity el viernes, si Andrés no me deja mentir. Así que esto es a las 9 de la mañana en México y a las 11 en Argentina. Muchas preguntas, sigan muy activos en el chat y los esperamos mañana. Yo, mientras tanto, les voy a dejar un formulario. Como vi que tienen muchas preguntas, ¿qué tal si llenan de interrogantes a nuestro Solutions Consultant y diseñan una linda experiencia de aprendizaje? Muchas gracias y nos vemos mañana.